En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Como lo habíamos anunciado, con nosotros la directora del Colegio Normal Superior Justo José de Urquiza, Alejandra Gastaldelo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿y qué implica para usted, la primera pregunta que le hacemos, ser la directora de la institución más antigua, la institución educativa más antigua que tiene la ciudad, con una vigencia, por otra parte, muy importante? Bueno, es un gran desafío porque es una escuela, como bien dijo, es una escuela normal. Entonces tiene, digamos, un sentido de ser escuela diferente al resto de las escuelas de Río Cuarto. Entonces es una escuela que tiene sus 4 niveles de enseñanza: inicial, primario, secundario y superior. Y la estructura, digamos, de la conducción de esa escuela es justamente una directora superior, que en este caso soy yo, 2 vicedirectoras superiores también, que se encargan de la coordinación de los 4 niveles, o sea, somos 3 personas en la gestión de lo pedagógico de los 4 niveles, y después cada uno de los niveles tiene una regencia o una vicedirección. Entonces, bueno, es un enorme desafío, la verdad. ¿Y cuánto hace que estás trabajando en el normal, digamos? Imagino que entraste como docente. Exactamente, hace muchos años, te voy a decir en el año 97. Yo hace 31 años que estoy en la docencia. ¿Docente de? Empecé como maestra de grado, después, bueno, hice el profesorado en Ciencias de la Educación, entonces empecé en la escuela normal con horas en lo que en ese momento era una orientación docente en 4., 5. y 6. año. Después, como terminé el profesorado, empecé a trabajar en el nivel superior, que ya les voy a contar que el nivel superior es el corazón de la escuela normal. Y bueno, desde el 2001 y desde el 2007 que estoy en la gestión de la escuela, primero como vicedirectora superior y bueno, y ahora actualmente como directora superior. ¿Cuántos alumnos tiene hoy por hoy la institución en todos sus niveles? Desde el jardincito, como se dice comúnmente, hasta los que están cursando el nivel superior. Bueno, desde salita de 3 hasta el nivel superior con los profesorados y las tecnicaturas, porque tenemos 2 profesorados y 2 tecnicaturas, rondamos cerca de los 3.000 estudiantes. Es una escuela que tiene casi 350 docentes, que funciona en los 3 turnos, mañana, tarde y noche. Así que bueno, es una escuela que se abre 6 de la mañana y se cierra casi cerca de la medianoche. Casi 24 horas. Casi 24 horas. ¿Y por qué decías que el nivel superior es como el corazón del establecimiento del normal? Porque justamente las escuelas normales que se crearon allá por 1884, en concordancia con la ley que dice que realmente la educación tiene que ser obligatoria, gratuita, gradual y laica, tiene el mandato de, bueno, si es obligatoria la escuela para todos los habitantes de la nación argentina, surgía la necesidad de formar maestros. O sea, había escuelas, pero no había maestros. Entonces, bajo este lema de no se nace maestro, sino que se hace maestro, o se hace un maestro, se forma un maestro, es que se piensan en las escuelas normales como formadora de formadores, ¿no? Entonces, rara vez te vas a encontrar con una escuela normal que no tenga un nivel de destino que puede ser el nivel inicial, primario, secundario, porque los maestros que se forman justamente hacen su campo de aplicación, digamos, construyen su práctica docente en la misma escuela, ¿sí? Hoy no es la mirada solamente la misma escuela, sino que trabajamos con escuelas asociadas de la ciudad de Río Cuarto, pero la importancia que tiene, ¿no? Que justamente que la formación docente esté acompañada con la práctica. Por eso uno de los principios también de las escuelas normales es el vínculo teoría-práctica. No se forma un maestro solo teóricamente en una formación teórica, sino que se lo vincula directamente con la práctica. Por eso nosotros hoy tenemos al profesorado inicial, que hace las prácticas en el nivel inicial de la escuela y en otros niveles iniciales también de la ciudad, y el profesorado de enseñanza primaria.
Y a ver, un estudiante egresa del secundario con la formación básica y después ¿cuánto tiempo más tiene que estudiar para recibirse, por ejemplo, de maestro de aula de escuela primaria? Bueno, hoy es un profesorado, así que después de haber terminado sus estudios secundarios es una formación de 4 años para los dos profesorados de inicial y primaria. Antiguamente, en las escuelas normales, ¿qué ocurría? Ocurría que en el tercer año, estos estudiantes que iban al tercer año de la escuela normal, ya empezaban la formación para ser maestros de modo tal que terminaban su quinto año con un título de maestros normales, ¿no? Resulta medio difícil imaginarse, ¿no? Porque yo veo a los jóvenes ahora en el patio y también hablamos, ¿no? Y el otro día justamente para el Día del Maestro yo les recordaba esto. Imagínense ustedes, estudiantes de quinto año, de sexto año, cruzando el patio de secundario a la primaria para hacer sus prácticas, para observar clases, para pensar cómo enseñar. Imagínense ustedes, ¿no? Terminando un secundario y saliendo al mundo a ser maestras, es decir, ya con su título, ¿no? Tan jóvenes dando clases en ese Ahora también eso ha permitido que se formen muchísimos maestros, ¿no? Que a lo mejor no hubiesen podido estar 4 años más estudiando. Obviamente los tiempos han cambiado, las exigencias son otras, pero también eso era un facilitador muy importante para contar con maestros, ¿no? Rápidamente, porque hacía mucha falta, se necesitaban maestros. Y después, bueno, vino el discurso de la profesionalización docente y dijo, no, bueno, para ser maestro realmente se necesitan de estudios superiores. Entonces la formación docente pasó a tener esta instancia de 3 años, antes también 3 años eran 2 años y medio de teoría más medio año de práctica, en 3 años también una persona tenía su título de maestro, es mi caso y mi título, el de maestro superior en ese entonces, y ahora, bueno, el de profesor, ¿no? El profesor para la enseñanza primaria. ¿Y cuántos alumnos tienen hoy en día dentro de estos dos profesorados? Bueno, hoy en día los profesorados no son tan elegidos, ¿no? Por muchas razones. Así que pasamos de tener matrículas muy importantes a observar una baja en la matrícula. Pasa en todos los profesorados, ¿no? Tenemos a nivel secundario también una ausencia de profesores para las áreas más importantes o las básicas, que antes como que había mucha demanda. Faltan profesores de lengua, faltan profesores de matemática, de historia. Digamos, tanto en la universidad como en los institutos superiores estamos observando que eligen los jóvenes hoy tal vez carreras más cortas como las tecnicaturas y también miran hacia la perspectiva de la salida laboral y el rédito económico, ¿no? Claro. Entonces no son carreras tan elegidas, a pesar de que nosotros tenemos esta oferta de los profesorados en el turno noche. Claro. Entonces digo, las personas que trabajan durante la mañana y la tarde pueden estar en la escuela normal en el turno noche, pero bueno, estamos pasando en un momento que con algunas dificultades en la elección de la carrera, ¿no? Usted recién un poco explicaba la diferencia entre ser una escuela normal y no serla. Digamos, desde el punto de vista de, por ejemplo, no sé, en la primaria, en la secundaria, ¿se percibe alguna otra diferencia con respecto al resto de las escuelas? Por supuesto. Si vos sos estudiante, por ejemplo, de la escuela normal, es raro que tengas clases y solo con tu maestra. Siempre va a circular por la escuela, ya te digo, alguien que va a estar observando, alguien que va a estar haciendo sus prácticas. Visitan las aulas también los profesores que están a cargo de los espacios curriculares, los profesores de las didácticas, porque en contacto con sus estudiantes, hacen observaciones, ponen en práctica estos nuevos métodos o estas nuevas maneras de mirar la enseñanza. Entonces siempre hay una circulación de gente distinta a la que hay en las escuelas, en las otras escuelas, ¿no? Se ve esa articulación permanente y se comparte esa articulación permanente con los otros niveles, ¿no? Es una escuela pública que también tiene inglés, porque como la formación docente demandó el inglés desde hace bastante tiempo, entonces, bueno, tiene como un proyecto de inglés permanente. Y bueno, y la articulación en el tiempo y en el espacio, ¿no? Nos cruzamos en la escuela
los jóvenes de secundario, con los niños de primaria y con los jóvenes de la formación, que en algún caso comparten también el turno tarde, porque tenemos la oferta del profesorado de primaria también en el turno tarde. Así que, digamos, ese cruce de espacio más el cruce de proyectos, nosotros intentamos en la articulación de los 4 niveles buscar proyectos que converjan. La semana pasada, por ejemplo, terminamos la Semana de las Artes y es un momento en donde uno está en contacto permanente un nivel con otro con alguna propuesta. Entonces, ahí nos cruzamos, ahí nos encontramos, a diferencia de las otras escuelas, ¿no? Jóvenes, adultos, niños. Claro, y hay un beneficio de la ubicación geográfica también del colegio para tener una matrícula tan importante. Sí, la escuela está en el macrocentro. Si bien no tenemos un porcentaje elevado de la población de estudiantes del microcentro de la ciudad o macrocentro de la ciudad, sino más bien de los barrios periféricos, de las localidades como Olver, Higueras, que esto lo ha facilitado también el boleto gratuito, ¿no? Claro. Esto ha sido un beneficio de los estudiantes para el poder trasladarse y elegir escuelas. Tiene una ubicación estratégica. Por eso nosotros la queremos posicionar siempre y tenemos un proyecto de escuela que articula los 4 niveles, que es una escuela como centro educativo cultural. ¿Sí? Nosotros proponemos que siempre en la escuela normal, por estar cerca de las otras instituciones también de la ciudad, la municipalidad, los museos, el Consejo Deliberante, digamos el Jockey Club, digamos, por estar como ubicada estratégicamente, siempre estamos abiertos a que se venga a la escuela a acercar cualquier producción artística, cultural o evento para que la comunidad lo pueda disfrutar y vivir. Bien. Como suyo. Vamos a ir a la pausa. Antes les dejamos una pregunta para que nos responda cuando regresemos y tiene que ver con otra parte importante que tiene la Escuela Normal, que es su edificio y la historia de este edificio, que es uno de los 2 monumentos históricos nacionales con los que cuenta la ciudad. Después de la pausa, su directora Alejandra Gastaldelo nos cuenta al respecto. Continuamos con nuestra propuesta en el día de hoy, hablando sobre lo que es la Escuela Normal Justo José de Urquiza de nuestra ciudad, con su directora Alejandra Gastaldelo, la historia, digamos, del colegio y de su edificio centenario y además museo, declarado de interés histórico a nivel nacional. Sí, nosotros velamos por el cuidado del edificio porque, como ustedes lo dijeron, es un monumento histórico nacional. Entonces es realmente un desafío y una gran responsabilidad conservarlo, ¿no? Digamos, cualquier persona puede arreglar o puede modificar algo en cualquier edificio, menos en los que tenemos justamente el resguardo de que es un monumento histórico, porque bueno, la arquitectura y fundamentalmente del arquitecto Tamborini, la idea es conservarlo lo más que se pueda para que todos puedan acceder a esa historia y porque representa históricamente, o sea, tiene un mensaje histórico ese edificio, ¿no? Justamente en esa época querían que las escuelas se vean como lugares del saber, lugares donde alojen con los mejores materiales, digamos, estéticamente que sean lo más agradables posible a la vista, a estas escuelas que venían como desfavorecidas, ¿no? Ediliciamente, eran escuelas ranchos, se les decía, ¿no? Digamos, los edificios escolares empezaron a ser muy, muy precarios, entonces la idea de la nación fue hacer escuelas muy suntuosas como la de la Escuela Normal, con este estilo neoclásico, renacentista. Ustedes, si la miran detenidamente, ¿no? Todas las columnas, su escalera de mármol, la importancia de su salón de actos, bueno, la altura, los pisos flotantes, digamos, la escuela tiene mucho, o sea, mucho material y muy costoso para lo que es un mantenimiento. Entonces, siempre reclamamos o desde la escuela insistimos porque nos proponemos como escuela museo
de que sea cuidadoso, digamos, la intervención que se haga al edificio para que se lo restaure, para que se lo conserve, en pos de, bueno, de la historia y de lo que representa. Tal es así que, bueno, cualquier intervención que queremos hacer o cualquier sí, intervención, digo, ¿no? Por ejemplo, no sé, volverlo más accesible o incorporar un espacio nuevo por alguna demanda especial, nosotros necesitamos la consulta con la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, quienes nos asesoran, quienes nos dan esta autorización o estas ideas para... ¿Y llegan fondos para realizar tareas de mantenimiento? No llegan fondos, sí, es justamente lo que necesitaríamos, los fondos para que sean obras, porque como son obras costosas, como son obras que tienen un doble desafío, reponer o, digamos, restaurar más que arreglar. Entonces, bueno, no llegan fondos más lo que lo puede proponer el gobierno provincial o el gobierno municipal. Porque además estamos hablando de ya no tanto en sí de la escuela, sino del edificio, que es parte de la identidad de la ciudad. Tiene características únicas, no hay otra escuela, otro edificio escolar de ese tamaño, de esas características, por lo cual cuando se piensa en la conservación, ya excede lo que es la institución en sí, sino que hablamos de la ciudad y del patrimonio en general. De hecho, por algo es un monumento histórico nacional. En Río Cuarto tenemos dos, el normal y el Museo Histórico Regional, o sea que también debe tener sus características especiales para que se haya declarado de esa forma, ¿no? Sí, y digamos, los que vivimos toda la antesala de declararlo Monumento Histórico Nacional, nos movilizamos por una preocupación donde en determinada época de gobiernos se pensaba justamente que estos lugares tan amplios, tan bonitos, tan suntuosos, eran los propicios para a lo mejor un shopping, una galería de arte. Entonces, bueno, fácilmente se trasladaban las escuelas, como pasó en La Rioja, como pasó en Córdoba también con alguna escuela, se trasladaban las escuelas a algún lugar, se construía una escuela muy rápidamente, se trasladaban las escuelas y esos edificios pasaban a manos de empresas privadas y bueno, entonces para protegerlo, digamos, el primer paso fue el de gestionar hasta que se logró, porque fue primero monumento histórico de la Municipalidad de Río Cuarto, después provincial, después nacional, hasta que se logró. Ahora que realmente es un monumento que no se puede, o sea, que nos garantiza la continuidad como escuela, lo ideal sería poder conservarlo de la mejor manera y con inversiones realmente importantes. Este año hubo un par de anuncios de la provincia, de obras y demás. ¿Cómo están con ese tema? ¿Cuál es la principal necesidad que tiene la institución? Sí, hubo anuncios importantes. El gobierno de la provincia de Córdoba se comprometió con aproximadamente, en ese momento eran alrededor de 800 millones de pesos, que se iban a, se iban a actualizar a medida se iban concretando las obras. Propuso un plan de 3 etapas y lo primero que se comprometió justamente con la electricidad de la escuela, que es un tema muy preocupante porque la escuela todavía cuenta con cables de tela. Entonces, hay que hacer toda una inversión importante y ordenamiento de todo el cableado interior de la escuela y los techos y desagües como primeras obras, porque los techos se están convirtiendo en lugares también que peligran, ¿no? Los desprendimientos. Son techos muy altos con una infraestructura que necesita restauración. Estamos a la espera, estamos al aguardo de que esas obras se concreten. Hubo también un tiempo de cambio de gestión a nivel municipal y hoy el municipio tiene mucha injerencia a través del FODEMEP de gestionar esos fondos que van a ingresar directamente por esa vía. Así que estamos a la espera de que esas obras comiencen. El edificio fue inaugurado en el año 1908. No, 1808. Ah, sí, perdón. El edificio, sí. Que fue el segundo edificio que tuvo el colegio, digamos. Claro, como escuela normal empezó el funcionamiento acá en lo que es la escuela
El Cristo Rey, digamos. El Cristo Rey acá muy ahora, al frente de la radio, digamos. muy cerquita de la Sebastián Vera radio. y Constitución. Y claro, cuando se inauguró el edificio en esa época, en 1908, ahí se hizo el traslado, ¿no? Hay fotos de la época donde ven que los niños trasladaban sus bancos por la calle, hicieron como una especie de mudanza a pie del poco mobiliario que tenían hacia el lugar del edificio. Y de acuerdo a tu experiencia, tus años adentro del colegio, más allá de los que llevas como directora, ¿por qué crees que un papá o una mamá decide anotar a sus hijos? Porque hay muchos que arrancan en la salita de 3 y entonces es una elección de los papás el anotarlos en un determinado colegio. ¿Por qué crees que eligen la escuela normal? Mira, yo creo que la elección de la escuela normal tiene que ver con el sentido de lo público. Es una escuela también emblema de lo público, una escuela donde tiene permanentemente esa convergencia de lo cultural, de lo social, ¿no? Es con lo que nos encontramos en la vida misma después, cuando la escuela te permite acceder a otros niveles donde vos elegís qué querer estudiar. Pero en el mientras tanto es una escuela que, bueno, que tiene esa posibilidad de compartir y de convivir con la formación docente permanentemente. Digo, uno va a estar siempre en contacto en la escuela normal con la realidad social, con la realidad cultural. Entonces creo que hay valores de la escuela normal como la tolerancia, el respeto, el vivir en comunidad, el que circule la palabra, el respeto por la diversidad, ¿no? Por lo multicultural. Creo que todo eso en la escuela normal se vive permanentemente. Así que creo que un papá, y sobre todo, bueno, tenemos a papás que están enamorados de la escuela porque han sido alumnos, claro. y no... Dice, no veo otra posibilidad de que estudien en otro lado. En otro claro, lado. Deben haber pasado ya varias generaciones, diríamos. Muchas generaciones, inclusive, bueno, tenemos profesionales que, bueno, todos los años festejamos, la escuela le hace un festejo especial para los 50 años de egresados y para los 25 años de egresados. Vuelve a reunir a todas esas generaciones que hoy, bueno, este año va a ser el 2 de noviembre. Y bueno, y ahí uno se da cuenta de la magnitud de la escuela y de cómo eso replica para que de pronto después sus hijos, sus nietos, sus sobrinos sean invitados a ir a la escuela. Bueno, y otra particularidad que tiene la escuela, y creo que también ahí tiene mucho que ver la inquietud de las personas que han pasado en distintas etapas de la gestión o en la docencia de conservar mucho material. Por eso también se plantea esto de la escuela museo, ¿no? Porque tienen un material rico que realmente no sé si otras escuelas, otras instituciones de la ciudad lo pueden contar. Sí, nosotros tenemos material histórico muy importante. Lamentablemente se ha perdido material histórico también, porque bueno, creo que también hubo una época donde no había conciencia del cuidado, ¿no? Y de la conservación de estos elementos. Así que, por ejemplo, los bancos, ¿no? Esos bancos de hierro forjados que se veían en las fotos. En algún momento se ponen bancos nuevos y se sacaron esos viejos, lamentablemente, como algunos cuadros, bueno. Pero lo que más se puede conservar se está protegiendo, se está haciendo inclusive ahora un trabajo de digitalización de toda la etapa fundacional de la escuela y de la formación docente, justamente, lo hace Yamile Yatzer, así que bueno, la verdad que hay toda una corriente ahora de conservar, porque las escuelas normales nos queremos proponer como escuelas museo. Es decir, que tengamos la oportunidad de mostrar sobre todo lo que tiene que ver con los gabinetes de ciencias naturales, todo lo relativo a esa área, ¿no? De conocimiento que fueron como muy potentes para la época. Bueno, todo lo referente a lo histórico, los registros históricos, las actas. Bueno, siempre afectamos tiempo para poder hacer un espacio de conservación de esos materiales que nos están quedando. Y Alejandra, ¿usted se formó en el colegio normal? Yo no me formé en la escuela normal, fui a la escuela comercial, en el secundario. Bueno, otro emblema de la ciudad. Claro, soy oriunda de Las Higueras, entonces, bueno, es como que teníamos dos opciones, o íbamos al comercial o íbamos a la escuela normal. Y en ese momento, digamos, como la aspiración de mis padres de que, bueno, iba a ser una empleada de comercio seguramente.
Así que me enviaron a la escuela comercial. Bueno, la última pregunta que le hacemos es común a todos los entrevistados que nos visitan y es, en este caso personal, ¿qué hubiese hecho si no se hubiese dedicado a la docencia, lo que se dedicó toda la vida? Bueno, yo hubiese sido bioquímica, según mis primeras decisión, pero en algún punto creo que hubiese terminado vinculada a la docencia, ¿no? Porque, bueno, fue un camino al cual seguí creciendo, pero por decisiones propias, ¿no? De querer estar comprometida con la enseñanza y sobre todo con la enseñanza. Tuve oportunidad de trabajar en la enseñanza privada, lo hice durante 8 años. Y después dije, no, yo quiero estar en el ámbito de lo público, ¿no? Por esta riqueza que te digo que nos deja el interactuar con todos. Creo que se cruza lo social, lo político, lo cultural. Entonces, bueno, creo que es la vida misma. Las escuelas públicas son la vida misma, ¿no? Así que, bueno, si hubiese terminado de alguna manera siendo docente o estando vinculada con la enseñanza. Creo que sí. Le agradecemos mucho la visita. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima.